Bueno, entonces, las ganancias por acción o utilidades por acción, por eso se llaman UPAs, utilidades por acción, UPAs. Es un indicador que se presenta en los estados financieros, específicamente en el estado de resultados de las compañías, para poder o para proveerle a los inversionistas una base de comparación de utilidades, ¿verdad? Que sería cuántas utilidades se generaron por cada acción que había en circulación en la empresa, en promedio durante el periodo. Es un indicador más, tiene su propia norma porque, ¿verdad? Está basado en algunas estándares, ¿verdad? No se puede hacer de cualquier manera y tiene una forma específica de hacerse, dada su importancia, porque si lo dejan abierto, pues cada uno lo va a tratar de calcular de alguna manera diferente y no van a dar iguales resultados. Entonces, la NIC 33 es la que nos dice cómo calculamos estas utilidades por acción. La NIC 33 dice que las ganancias por acción tienen que ser presentadas en las entidades que coticen públicamente en mercados de valores. Tiene que ser presentada en los estados financieros de esas entidades. Y el cálculo, de manera global, ¿verdad?, de las utilidades básicas por acción, es que tomamos la utilidad neta. La utilidad neta es el último resultado del estado de resultado integral, rebajado los impuestos de renta. A esa utilidad neta le quitamos los dividendos preferentes, o sea, el dividendo al que tiene derecho cualquier accionista preferente. Y lo que me quedaría entonces es la utilidad disponible para los accionistas comunes, ¿verdad? En las empresas hay dos tipos de acciones. Unas que son las acciones comunes y otras que son las acciones preferentes. Las únicas que votan son las acciones comunes. Y las otras, pues tienen otros privilegios, como por ejemplo, van a ser primeros en la liquidación de activos o pueden recibir un dividendo fijo todos los años, o ¿verdad? Tienen otro tipo de preferencias, pero no el voto. Si solo hay un tipo de acciones en la compañía, ese tipo de acciones son las acciones comunes. Entonces, aquí, ¿verdad? Si no hay acciones preferentes, pues no habría dividendo preferente y toda la utilidad sería para esas acciones comunes. Lo que se hace es tomar esa utilidad neta y dividirla entre el promedio ponderado de acciones comunes que había en circulación durante el periodo. Y eso me va a decir aproximadamente cuántas utilidades se generaron para cada acción. ¿Verdad? ¿Cuánto se incrementó el valor de los activos netos de una empresa para cada acción común? Y como las acciones comunes son los dueños, pues ese es el rendimiento que reciben. Por eso tenemos entonces que revisar dos variables. Una es el numerador, ¿verdad? El numerador es la utilidad neta. A esa utilidad neta se le tienen que restar los dividendos preferentes. El dividendo es como la retribución que da a los accionistas preferentes la empresa. El dividendo preferente suele ser un dividendo fijo, ¿verdad? En el sentido de que se establece un porcentaje por año. Pero también puede ser un dividendo declarado por la Junta, dependiendo de las condiciones en las que se hayan emitido las acciones. A veces en esas condiciones del dividendo se establece que ese dividendo puede ser acumulativo. Es decir, si un año se le paga un 8% de dividendo a las acciones, eso es lo que se establece. Pero si un año no se le logra dar ese 8%, pues al año siguiente se le tendría que dar un 16%. Y los porcentajes están basados en el valor nominal de las acciones. Si la acción es de 100 y el dividendo es de un 8%, pues se le pagarían 8 colones a esa acción por año. Si un año no se logra pagar ese dividendo porque no hubo utilidades, en el momento en que haya utilidades se le pagarían todos los dividendos atrasados. Eso es cuando el dividendo se ha establecido en la acción como un privilegio acumulativo. Bueno, cuando estamos calculando las utilidades por acción, el dividendo que vamos a rebajar solamente es el del periodo. Es decir, que si la acción tenía un dividendo preferente del 8% anual y lleva 3 años atrasados, aunque a la acción se le vaya a pagar este año 24% o 24 colones,
para efectos de las utilidades por acción, lo único que se rebaja son los 8 colones de este año, porque se supone que en la utilidad neta del año pasado se rebajó el 8% del año pasado y en el anterior el 8% correspondiente a ese año, ¿verdad? Entonces, solamente se van a rebajar los dividendos preferentes declarados para este periodo. Y si son acumulativas, nada más rebajamos el de este año, no los de los años acumulados anteriores. Eso con respecto a la parte de arriba de la fracción. En el denominador, que es la parte de abajo de la fracción, vamos a tener el promedio ponderado de acciones en circulación. Un promedio ponderado con respecto al tiempo. Porque la empresa puede ser que empiece con 1000 acciones y termine con 1000 acciones, ¿verdad? Y que durante todo el tiempo solo haya tenido, durante todo ese año fiscal, 1000 acciones en circulación. Pero en otras, y entonces el promedio ponderado del año sería 1000 acciones. Pero a veces empieza con 500, aumenta a 200, disminuye 300, paga un dividendo en acciones que multiplica las acciones por 2, o hace un split que multiplica las acciones en circulación por 3, y todo eso lo hace durante un año. Entonces, tenemos que tomar todos esos cambios que hubo en el número de acciones y ver durante cuánto tiempo estuvieron en circulación para ese periodo fiscal y sacar un promedio ponderado por el tiempo. Ese sería el denominador. Y lo que nos daría, pues entonces sería las utilidades por acción. En el libro, ustedes tienen, bueno, las páginas que hablan de esto están casi al final porque es el tema más, ¿verdad? El último tema. En la 255, ustedes tienen un estado de resultado integral y al final muestra cómo se presenta en este estado de resultado integral este indicador de utilidades por acción. Entonces ahí ustedes pueden ver que las utilidades por acción de operaciones continuas, o sea, lo que frecuentemente hace la empresa, ¿verdad? Las transacciones frecuentes que tiene, el resultado fue que cada acción se ganara 6,51 de utilidades comunes, ¿verdad? Para las acciones comunes. El de las operaciones descontinuadas es 0,10. Operaciones descontinuadas es cuando la empresa, por ejemplo, está abandonando una línea de negocios y eso pues genera pérdidas o ganancias, pero no es frecuente. Eso se espera que se termine en cuanto se cierre completamente la línea de negocios. Esas utilidades o resultados que se generan por estas operaciones que se están abandonando se ponen por separado. Igual se dividen entre el número ponderado de acciones en circulación, igual va a dar una utilidad. Se presentan por separado para no darle una idea confusa al inversionista, ¿verdad? Lo que se espera que genere la empresa en los próximos años es 6,51. Lo que está sucediendo este año por ese abandono de operaciones es 0,10 de utilidades por cada acción. Eso se va a presentar en todos los estados de resultado integral de empresas que coticen en bolsa, para que puedan comparar así cuánto dejaría de utilidades cada una de las acciones que poseen en diferentes empresas. Y así usted podría calcular un rendimiento por acción, ¿verdad? Por ejemplo, si usted pagó por la acción 100 colones y este año le generó 6,61 de utilidades, ¿verdad? Básicas por acción, usted puede decir que el rendimiento de esas acciones es un 6,61%. Y comparar ese rendimiento con otros rendimientos de otras acciones en el mercado. Para eso es que se utiliza este indicador de utilidad por acción. ¿Cómo calculamos este promedio ponderado? ¿Verdad? Que es el denominador. La utilidad neta se recibe durante todo el año. Entonces, no podríamos decir exactamente qué cantidad de la utilidad se recibió, en qué parte del año, ni cuántas acciones en circulación había en ese momento, sino que lo hacemos globalmente para todo el año. Como la utilidad es para todo el año, vamos a calcular para todo el año cuál fue el promedio ponderado de acciones en circulación. Y con eso, entonces, lo que vamos a detallar son los cambios que ha habido en el número de acciones por los meses que han estado en circulación, ¿verdad? Estos meses son 12 meses, entonces ustedes dirían, por ejemplo,
Si Sol tiene 10.000 acciones comunes en circulación al principio del año y en noviembre emite 2.000, todo octubre va a tener 10.000 acciones, ¿verdad? Un mes de 12. Quedaría para ese mes 833. Pero en los meses, a partir de noviembre hasta que haya otro cambio, va a tener 12.000 acciones. Bueno, en noviembre tiene 2.000 acciones, más las 10.000, tiene 12.000, y esas 12.000 van a estar, ese mismo número va a estar en circulación hasta el 5 de marzo, que emite 1.500 más. Entonces, noviembre, diciembre, enero y febrero van a estar en circulación 12.000 acciones. Esos son 4 meses de 12, serían 4.000 acciones en promedio. En marzo, a partir de marzo, tiene 12.000 acciones más 1.500 más, o sea, 13.500. Y van a estar en circulación hasta que ocurra otro cambio, que es el 30 de julio. Entonces estarían en circulación en marzo, abril, mayo, junio y julio. ¿Verdad? Esas estarían en circulación 5 meses de 12. 13.500 por 5 meses de 12 son 5.625. En julio lo que hace es que readquiere 1.000. Cuando una empresa readquiere sus propias acciones, las está retirando de circulación, ¿verdad? Está recomprándole a los inversionistas las acciones que ellos poseían de ella misma. Es la nación comprando acciones de la nación, o la cervecería de Costa Rica comprando acciones de la cervecería Costa Rica. Entonces, lo que hace es retirarlas de circulación. Si tenía 13.500 y retira 1.000, pues entonces van a quedar en circulación solo 12.500. Y esas 12.500 estarían en circulación hasta que ocurra otro cambio. El otro cambio sucede el 1 de octubre. Entonces van a estar en circulación todo agosto, ¿verdad? Porque sucede el 30 de julio, ya julio ya no, sino todo el mes de agosto. Eso sería un mes de 12, que por 12.500 da 1.042. Y finalmente, el 1 de septiembre emite 4.000. En este caso, el cierre es en septiembre, ¿verdad? Podría ser que el cierre sea en diciembre, pero el cálculo se va a hacer similar. Como emite 4.000 y tenía 12.500, entonces a partir de septiembre, del 1 de septiembre, va a tener 16.500, que van a estar en circulación todo el mes de septiembre. 12.500 por 1 de 12 son 1.375. Sumamos todos los promedios de todos los meses y el promedio ponderado es de 12.875 acciones. Ese va a ser nuestro denominador. Se utiliza el mes más cercano, lo que quiere decir que si las acciones se emiten antes del 15 del mes, ese mes no se cuenta. Y si se emiten después del 15, ese mes se contaría, ¿verdad? Por eso es que aquí el 1 de septiembre ya no contamos septiembre, porque está antes del 15. Pero si esto hubiera sido 16 de septiembre, entonces ya este mes las acciones no estarían en circulación hasta el mes siguiente, en octubre. Ya se hace al mes más cercano. Porque de todos modos son estimaciones, entonces en las estimaciones pues no hay que hacer hasta el último 5 exacto, hay que ser lo más exacto posible sin entrar en grandes detalles como esos, ¿verdad? Ya no valdría la pena, la diferencia no va a ser significativa entre sacar un promedio por días y sacar un promedio por meses aproximados. Si existen 5.000 acciones preferentes en circulación que no son participantes, que esto lo vamos a ver, no ser participantes significa que solamente reciben el dividendo que está escrito en la acción, ¿verdad? Ser participante significa que de cualquier dividendo que reciban las comunes, ellas van a recibir una parte. Por ejemplo, si las acciones preferentes tienen derecho a un 5% de dividendo y no son participantes, lo único que van a recibir es ese 5% cada año. Si las acciones preferentes tienen derecho a recibir un 5%, pero son participantes, y las acciones comunes reciben un 10%, pues ellas tendrían derecho a recibir un 10%. Y no se puede pagar ningún dividendo común hasta que no se hayan cancelado las obligaciones de los dividendos preferentes. Es decir, que si solamente tenemos 100.000 para dar dividendos y todos hay que dárselos a las preferentes porque ellas tienen esas obligaciones pendientes, pues todo el dividendo se le daría a ellas y 0 a las comunes.
Primero se cumple con las obligaciones de las acciones preferentes en cuanto al dividendo. Bueno, aquí tenemos 5,000 acciones preferentes en circulación no participantes que tienen un valor nominal de 100 cada una y que son al 10%. Significa que ellas tienen derecho a recibir 10 colones cada acción en cada cierre, si es que se declaran dividendos en cada año. Entonces aquí tendríamos que cada acción de las 5,000 multiplicadas por 100 serían 500,000. Al 10% el dividendo correspondiente a este año sería de 50,000. Si la utilidad neta del periodo fue 127,250, quitamos ese dividendo preferente para ver cuánto de esa utilidad neta le toca a los accionistas comunes. A los accionistas comunes les toca 77,250 de utilidades, que repartidas entre 12,875 acciones que hubo en circulación en promedio durante el año, da una utilidad por acción común de 6 colones, ¿verdad? Para que cada accionista determine si ese 6 es un rendimiento apropiado para su inversión, ¿verdad? Ese 6 por 100 o entre 100 me da un 6% de rendimiento. Cada accionista común se ganó 6 colones. No se los han pagado porque no se ha declarado el dividendo, pero tiene derecho a esos 6 porque ellos son propietarios de la empresa. No se les van a repartir a menos que la junta directiva declare el dividendo, pero ya tienen derecho a esos 6 colones por cada acción, ¿verdad? Y esos 6 colones entre 100, que es el valor nominal de las acciones, da un rendimiento del 6%. Y así podrían comparar ese rendimiento con el rendimiento que están dando otras empresas en el mercado de valores. Otras cosas que pueden afectar el promedio ponderado es cuando hay división de acciones, ¿verdad? Una división de acciones es que si usted tiene una acción de 100 colones, pues le dan 2 de 50. Y eso se hace para ir bajando el valor de las acciones en el mercado, porque las acciones empiezan por centavos, pero a los años puede ser que aumente mucho el precio, ¿verdad? Aquí en Costa Rica lo ha hecho la Cervecería de Costa Rica. Cuando las acciones ya iban subiendo casi a 5,000 colones por acción, pues las bajaron, hicieron un split 2 por 1 para bajarlas a 2,500 y que fueran más accesibles, porque usted no puede comprar una acción, tiene que comprar 100,000 o 200,000 acciones. Entonces, para hacerlas más accesibles, hacen una división de acciones. Al final, cada uno de los inversionistas que tiene acciones va a tener exactamente la misma participación. Por ejemplo, si un accionista tenía 20 acciones de 100 y se hace un split de 2 por 1, ese accionista va a tener al final 40 acciones de 200, pero sigue teniendo siempre un 20%. Entonces, ¿verdad? Esa es la división en acciones. Cuando tenemos que sacar el promedio ponderado, consideramos como si esa división de acciones hubiera ocurrido para todos los periodos anteriores a la fecha en que se hizo la división de acciones. Tenemos que convertir todas las acciones que estuvieron antes de la fecha de ese dividendo de acciones. Si el dividendo era 2 por 1, pues multiplicarlas por 2. Si la división era 3 a 1, pues entonces multiplicarlas por 3. Y se consideran como si hubieran ocurrido para todos los periodos anteriores a la fecha en que se hizo el dividendo en la división en acciones o el dividendo en acciones. Bueno, Venus tiene 8,000 acciones comunes en circulación al principio del año. El 1 de diciembre emite 2,000 acciones, el 31 de marzo realiza una división accionaria 2 por 1 y el 30 de abril emite 4,000. El 31 de julio declara un dividendo en acciones del 10%. Un split, que es una división de acciones, funciona exactamente igual que un dividendo en acciones, ¿verdad? Solo que el split es una declaración de que las acciones se van a multiplicar todas o se van a cambiar por acciones más pequeñas. Si usted tenía una acción de 10, se la pueden cambiar por 10 acciones de un colón. Un dividendo en acciones es más bien un traslado de las utilidades que tenía la compañía retenidas hacia el capital social. Es decir, no vamos a repartir dinero ni vamos a repartir activos, lo que vamos a hacer es repartir más acciones.
y contablemente es un movimiento que pasa del capital social a de las utilidades retenidas al capital social. En el dividendo en acciones, en el promedio ponderado de acciones tiene el mismo efecto que el split. Vamos a considerar como si ese dividendo en acciones se hubiera hecho para todas las fechas anteriores a la fecha en que se declara el dividendo. Aquí entonces iniciamos de octubre a septiembre con 8,000 acciones que estuvieron todo el año. El split es retroactivo, por lo tanto va a afectar todos los años anteriores y el inicio del año 2017. Para empezar el 2017 tendríamos 16,000 acciones. Entonces, haciendo todos los cambios del 2017, viéndolos aquí, vamos a verlos individualmente y después los efectos. El 1/10 del 2017 empieza con 8,000 acciones. Aumenta a 2,000, ¿verdad? Entonces tendría 10,000 acciones. Hace el split 2 por 1, entonces estas se multiplican para hacer 4,000 y estas se multiplican por 2 para llegar a ser 16,000. Este split afecta todo lo que esté para atrás de la fecha del split. Entonces tendríamos ya no 10,000 acciones, sino 20,000 en esta fecha. Se suman 4,000 acciones, tendríamos 24,000. Esas 24,000 se van a ver afectadas por el 10%, ¿verdad? Porque estas se van a convertir en 4,400, estas en 2,200 y estas en 16,000. Perdón, en 16,000 no, 8,000, en 8,800. ¿Verdad? Ese split, este dividendo en acciones afecta todo lo que esté para atrás. Igual que este split afecta todo lo que esté para atrás. Aquí lo que va a hacer es aumentar todo un 10%. Entonces, lo que era 4,000 va a ser 4,400. Lo que era 2,000 va a ser 2,200. Y lo que era 8,000 va a ser 8,800. Pero como estas ya habían sido cambiadas por el split, aquí eran 4,000, entonces van a ser 4,400. Y aquí eran 16,000, por lo tanto van a ser 17,700. No, 16,600. ¿Ok? Y al final, entonces, termina con ya las acciones que son, ¿verdad? Tomando el split, tomando el dividendo en acciones, van a quedar al final un número de acciones en circulación, ¿verdad? Si usted tenía, si vamos ¿verdad? Haciendo 8,000 y 2,000. Ahí teníamos 10,000, pero se multiplican por 2, entonces se convierten en 20,000. Agrega 4,000, tendría 24. Pero entonces todo lo que está para atrás se va a multiplicar por 1.10, o sea, sería aumentar 2,000, ¿verdad? 24,000 por 1.10 sería aumentar 2,400 más. Eso es hasta llegar a la fecha, no sé, realiza la división, hasta la fecha en que sucede el cambio. Físicamente puede ser que sean 26,400, pero no podemos decir que las 26,400 estuvieron durante todo el año. ¿Verdad? Físicamente, si usted las cuenta al final, al 30 de septiembre del 2018, puede ser que haya 26,400, pero lo que vamos a decir es que hubo 8,000 que después se convirtieron en 16,000, que después se convirtieron en 17,600 para todos los meses que iban desde octubre hasta octubre, ¿verdad? Sería octubre y noviembre. Estas 2,000 se convertirían en 4,000 y luego en 4,400 y estarían vigentes hasta que se declararon estas otras 4,000. Quiere decir que van a estar diciembre, enero, febrero y marzo y abril. Ay, perdón. Y finalmente estas 4,000 se convertirían en 4,400 y estarían vigentes hasta el final del año. Calculando eso por los meses, entonces es que llegamos al promedio ponderado de acciones en circulación,
que es diferente a las acciones físicas que hay en circulación, ¿verdad? Porque este es un número estimado conforme a las fechas en que estuvieron circulando las acciones. Cuando ya tenemos el promedio ponderado de acciones, determinamos cuál fue el dividendo preferente tomando las acciones preferentes en circulación por el precio que esas acciones tienen, el valor nominal, serían 400,000 colones en circulación que hay de acciones preferentes, que reciben un 8% de dividendo y entonces el dividendo sería de 32,000. Como las utilidades del periodo del 2018 fueron 124,400, quitamos los 32,000 del dividendo preferente y queda para las acciones comunes 92,400. Divididos esas 92,400 de utilidades entre las 23,100 acciones en circulación en promedio, cada una recibió 4 colones. Y así, nosotros registramos también para el año pasado, si el año pasado empezamos con 16,000 acciones. Esas 16, bueno, empezamos con 8,000, pero se convirtieron en 16,000 con la declaratoria de la división accionaria y después se convirtieron en 17,600 con el dividendo. Entonces, hay que convertir todas las acciones anteriores. Las utilidades del año pasado, que eran 98,880, también les quitamos el dividendo preferente declarado en el año pasado y esa utilidad la dividimos en las acciones que estuvieron en circulación el año pasado, pero ya arregladas con los dos cambios que hubo durante el 2017 y el 2018. Bueno, en el 2018 fueron los dos, el split y el dividendo en acciones. ¿Verdad? El split porque eran 8,000 acciones y se convirtieron en 16,000. Y el dividendo en acciones, que era de un 10%, 16,000 por 1,10 da 17,600. Y así tenemos un 3,08 de utilidad por acción. Eso es una utilidad básica por acción. Pero también hay utilidades diluidas por acción, ¿verdad? Una corporación que tenga una estructura compleja de capital va a tener que reportar las dos utilidades en sus estados de resultado integral. Tiene que reportar la utilidad básica, que es simplemente tomar la utilidad neta, quitarle el dividendo preferente y dividirlo entre el promedio ponderado de acciones comunes en circulación. Y también tiene que reportar las utilidades diluidas por acción. Una utilidad diluida por acción es la utilidad más baja que se esperaría por acción común, considerando que cualquier acción potencial común que exista se hubiera convertido ya en acción común. ¿Como cuáles? Bueno, las de los bonos que se pueden convertir en acciones comunes. Entonces, vamos a considerar, primero calculamos la utilidad por acción común básica. Y a partir de ahí diríamos, bueno, sí tenía 17,600 acciones comunes en circulación en promedio, pero ¿qué pasaría si todos los bonos convertibles que hay en circulación se convirtieran en acciones comunes? ¿O qué pasaría si todas las acciones preferentes que hay en circulación convertibles se convirtieran en acciones comunes? Ahora vamos a suponer que todas las opciones de conversión se ejercen. Y si había un bono que tenía garantías desprendibles para cambiarse por acciones comunes, vamos a suponer también, o vamos a calcular también cómo hubiera afectado que esas garantías se hubieran convertido en acciones comunes. Eso es una utilidad diluida por acción que siempre va a ser menor que la utilidad básica. Entonces, vamos a calcular las dos. Primero, la utilidad básica, que es utilidad neta menos dividendo preferente entre el promedio ponderado de acciones comunes en circulación. Y después calculamos las utilidades diluidas, que va a ser igual tomar la utilidad básica, pero a esa utilidad básica le vamos a ir poniendo todos los efectos dilusivos que tengan los derechos de conversión que hubo en circulación durante el año. Que lo que va a hacer es crecer el denominador y en algunos casos aumentar el numerador, porque decimos, si todos los bonos convertibles se hubieran convertido en acciones, tendríamos más acciones en circulación
pero entonces tendríamos más utilidades porque no se hubieran pagado los intereses de esos bonos. Si todas las acciones preferentes convertibles en circulación se hubieran convertido en acciones comunes, tendría más acciones comunes en circulación, pero además tendría más utilidades para repartir entre las acciones comunes porque el dividendo preferente no se hubiera declarado para esas acciones. Entonces vamos a ir modificando el numerador y el denominador conforme vayan sucediendo esas situaciones. Las utilidades diluidas por acción van a mostrar las ganancias por acción después de incluir todas las potenciales acciones comunes por efectos de conversión o de garantías que haya en circulación. Y siempre va a ser una disminución de las utilidades por acción. Siempre va a presentar una utilidad más baja. De hecho, lo que se hace es tratar de presentarle al inversionista el panorama más desfavorable posible. ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado? Yo supongo que sí, que me gané 6,6 por acción común, ¿verdad? Esas son las utilidades básicas por acción común. Pero ¿qué hubiese pasado si todos los títulos convertibles se hubieran convertido en acciones comunes? Bueno, mi utilidad hubiera bajado o no hubiera bajado. Esa utilidad por acción hubiera bajado más. Bueno, hay que presentárselo al accionista para que él vea que sí existe la posibilidad en el mercado de que esos derechos de conversión afecten esa utilidad que se está reportando en el estado de resultado integral. Entonces, el primer paso es calcular la ganancia básica por acción. El segundo paso es incluir el efecto que tendría todas las garantías y opciones accionarias, ¿verdad? Esos derechos que dan de comprar acciones comunes por un valor más bajo que como se negocian en la bolsa. Y volvemos a calcular las utilidades por acción. Después revisamos cada uno de los títulos convertibles, si hay bonos convertibles, si hay acciones preferentes convertibles. Revisamos uno por uno qué efecto hubiera tenido en el denominador y en el numerador. Y vamos clasificando ese efecto para ver cuál es el más dilusivo de todos, ¿verdad? Porque la idea es tener la utilidad más baja de todas, la utilidad por acción más baja. Se van a incluir esos efectos de dilución de manera secuencial en la utilidad básica por acción. Los vamos a clasificar primero de los efectos menores hasta los mayores, siempre que estén por las utilidades básicas por acción. Por ejemplo, mi utilidad básica por acción era 10,000 entre 5,000. Bueno, era 2. Era 10,000 de utilidad neta entre 5,000 acciones promedio es 2. Si a la hora de hacer los análisis de los títulos convertibles se determina que unas acciones preferentes iban a dejar un dividendo de 3,000, ¿verdad? Que no, eso aumentaría las utilidades porque como no se va a pagar, si se convierten en acciones comunes, ese dividendo preferente no se pagaría, aumentaría en 3,000 las utilidades, pero que se convertiría en 5,000 acciones. Entonces el efecto neto sería 3,000 de utilidad que se van a ahorrar entre 5,000 de acciones más que estarían en circulación. Sería de 0,6. Como el 0,6 es menor a 2, que era mi utilidad básica por acción, entonces ese efecto se incluye. Y voy analizando todos los efectos. Si alguno me da más de 2, ese lo elimino inmediatamente porque ese no es un efecto dilusivo. Y si alguno me da menos que 0,6, pues ese efecto tendría categoría 1 y 0,6 tendría categoría 2. ¿Verdad? Porque hay que categorizarlos para irlos agregando de manera secuencial. Y se selecciona como utilidad diluida por acción la utilidad más baja que se tenga en todos los cálculos. Con respecto a las garantías y opciones, las vamos a incluir de primero porque en el denominador tendríamos 0 y en el numerador tendríamos cierto número de acciones. Entonces ese va a ser un efecto de 0 y 0 pues por supuesto va a ser menor que cualquiera, que 0,6 o que 0,1 o que 0,2. Entonces ese va a ser el efecto que incluimos de primero, porque ese siempre va a ser dilusivo
y siempre va a ser menor que la utilidad básica por acción, que no puede ser cero, ¿verdad? Porque las utilidades son mayores a cero y por más acciones en circulación que tenga, siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? Hacer la división de 1, aunque fuera entre 1.000.000 de acciones, aunque sea un número muy bajo, siempre va a ser un número positivo. Pero en las opciones y garantías accionarias, lo que yo tengo es que voy a tener más acciones en circulación, pero ningún ahorro en las utilidades. Entonces sería 0, que sería el ahorro en las utilidades, no hay ahorro en las utilidades, es 0, entre cierto número de acciones más en circulación potenciales. 0 entre cualquier cosa siempre es 0. ¿Verdad? Ese es su impacto y por eso lo agregamos de primero. Y para saber cuáles acciones estarían en circulación, lo que hacemos es ver cuál fue el precio de promoción. Porque se supone que en las garantías y opciones accionarias usted está dando un precio que es inferior al que está en el mercado. Y entonces revisamos cuáles serían el número de acciones que se vendieron de más o que se venderían de más por ese precio de promoción. ¿Verdad? Vamos a suponer, porque todas estas son suposiciones, ni las acciones preferentes convertibles se han convertido, ni los bonos convertibles se han convertido, ni las garantías y opciones accionarias se han ejercido. Simplemente estoy suponiendo qué efecto tendría eso en la utilidad si al final del año se hubieran convertido, ¿verdad? O si hubieran adquirido las acciones. ¿Qué efecto tendría en la utilidad por acción? Bueno, entonces en garantías y opciones accionarias vamos a ver cuáles son las acciones que supuestamente se emitirían a esos precios, cuál es el beneficio que se tiene en general y por lo tanto cuántas acciones se readquirieron de más, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio que hubo en esas acciones de más? Entonces determinamos el precio promedio de mercado de las acciones comunes durante el periodo. Se calculan las acciones emitidas desde el ejercicio supuesto de todas las opciones, ¿verdad? Suponemos que sí, que todas las opciones se ejercieron. Y estimamos cuántas fueron las acciones que se emitieron de más por el precio de promoción, ¿verdad? Porque había un precio por debajo del valor de mercado. Esas supuestamente acciones emitidas de más es lo que nos va a afectar el denominador de la fracción. Hay que estimar ese número de acciones comunes incrementales. Por ejemplo, suponga que usted va a comprar 100 acciones y las va a comprar a 8, pero en el mercado están a 15, ¿verdad? Entonces, si usted va a comprar 10 acciones a 8, va a comprar en total 80 colones. Con esos mismos 80 colones, si las comprara 15, solo compraría 5. Está comprando 3 más porque están más baratas. Entonces aquí lo que suponemos es que esas 3 más es lo que va a aumentar la circulación de acciones. Vamos a verlo aquí. Tigre obtuvo una utilidad de 2.400.000, el número promedio de acciones es de 500.000 con un valor de mercado de 25. El número de acciones sujetas a la opción es de 80.000 a un precio de 20. 80.000 a un precio de 20 significa que el inversionista va a gastar en acciones 1.600.000. Pero con ese 1.600.000, si lo gastara a precio normal, solamente compraría 64.000 acciones, porque si las compra 25 no le alcanza para comprar 80. Le alcanza solo para comprar 64. Ese exceso entre 64 y 80.000 es lo que suponemos que va a estar en circulación de más, ¿no? Ese exceso supuestamente se emite en 80.000, pero está obteniendo un beneficio, ¿verdad? Lo que hay que calcular es el beneficio. Bueno, aquí si las comprara, si con ese mismo dinero de 80.000 por 20 comprara las acciones, pero a 25, no podría comprar 80.000, compraría solo 64.000.
El beneficio de las garantías accionarias, en este caso, es de 16,000 acciones en circulación adicionales, potenciales, porque no son reales, ¿verdad? No es que se han ejercido las garantías, estamos suponiendo que se ejercen. Cuando nosotros dividimos 2.400.000, que es la utilidad de este año, entre las 500,000 acciones en circulación, estamos tomando en cuenta que esas garantías no se han ejercido y por eso la utilidad por acción es de 48. Pero si las garantías se hubieran ejercido, habría 16,000 acciones más en circulación, no solamente es 500,000, sino 516,000, y eso va a tener un efecto dilusivo en las utilidades por acción, perdón, de 480, ¿verdad? 2.400.000 es la utilidad entre 500,000, que es el promedio ponderado de acciones en circulación, la utilidad básica por acción es de 480. Pero si yo tomo en cuenta las 16,000 acciones potenciales que ofrece el precio de las garantías, entonces la utilidad diluida por acción sería de 465. ¿Verdad? Le vamos a mostrar aquí que ciertamente el rendimiento de su acción, si fueran a 100 colones cada una, es de 4,80%. Pero que tiene que tener en consideración que en cualquier momento las garantías se ejercen y entonces el rendimiento bajaría a 4,65%, si es que el precio de las acciones fuera así. Pero no solamente tenemos garantías accionarias, hay otros bonos convertibles, acciones preferentes convertibles, que se van a calcular sus efectos después de las garantías accionarias y de las opciones, porque como dijimos, las opciones y garantías no tienen ningún ahorro en la utilidad, lo único que hacen es incrementar el número promedio de acciones en circulación. Y por lo tanto, cero entre cualquier cosa, siempre cero, el efecto siempre va a ser dilusivo. Eso es contrario a lo que tenemos en bonos y en acciones preferentes, porque en bonos y en acciones preferentes sí vamos a tener un ahorro en las utilidades. En los bonos, porque ya no se va a pagar el gasto de intereses de los bonos. Y en las acciones preferentes, porque ya no se pagaría el dividendo preferente. Entonces, hay un ahorro en la utilidad, lo que incrementaría el numerador, pero va a haber más acciones en circulación, lo que incrementaría el denominador. Lo analizamos separadamente para poder categorizar los impactos y después ya lo incluimos dentro de la utilidad básica por acción. Entonces, los impactos es dividir ese efecto que tiene en las utilidades entre el efecto que tiene en las acciones, en el número promedio ponderado de acciones. Eso es lo que llamamos un impacto. En la página 262, ustedes tienen medidos varios impactos. Ahí ustedes pueden ver que tienen 2,000 acciones preferentes que hubiesen pagado un dividendo preferente de 10,000. Y cada acción preferente, esas 2,000 acciones se convierten en 3,6 acciones comunes. Significa que si se hubieran convertido, usted no hubiese pagado el dividendo preferente de 10,000, pero tendría 7,200 acciones comunes más en circulación. 10,000 entre 7,200 acciones da un impacto de 1,39. Esos impactos se tienen que categorizar, ¿verdad? Hay que ver cuál es el ingreso o el incremento en la utilidad y cuál es el incremento en el número de acciones. En este caso, el incremento en la utilidad es 10,000, porque ya no se va a pagar el dividendo preferente. El incremento en el número promedio de acciones es 7,200. Dividimos uno entre el otro y ese me da el impacto, ¿verdad? Que en el primer caso, el impacto es de 1,39, ¿verdad? 10,000 que se ahorra de utilidades entre 7,200, que son acciones más en circulación, supuestas, porque no es que sean convertidos, supuestamente convertidas, da un impacto de 1,39. El segundo título que tienen son unos bonos, ¿verdad? Bonos convertibles de 500,000, de 10,000 cada uno al 8%. 500,000 entre 10,000 son 50 bonos. Cada bono se convierte en 500 acciones comunes. 50 bonos por 500 acciones comunes son 25,000 acciones comunes más.
Si los bonos se hubieran convertido, entonces tendríamos 25,000 acciones más, pero entonces no hubiésemos pagado el interés de este año. El interés de este año es que son 500,000 al 8%, son 40,000 colones. Pero de esos 40,000 colones hay que rebajar la amortización, perdón, hay que sumar la amortización del descuento, porque estos bonos eran con descuento. Entonces, el interés total, el gasto, es de 43,000. Como es un gasto, cuando yo voy a calcular el impuesto sobre la renta, el gasto funciona como un escudo fiscal. Así que yo no pierdo todos los 43,000 porque los 43,000 me sirven para rebajar un poco el impuesto sobre la renta. De los intereses, que son gastos deducibles, tomamos entonces solamente la parte que no se pierde cuando yo tengo impuesto de la renta. Así, el impuesto de la renta es un 30, lo que no se pierde de los 43,000 es el 70. Ahora, si el impuesto de renta es un 30, yo lo uso como escudo fiscal para el impuesto de renta y el otro 70 si rebaja las utilidades, que es lo que ando buscando, ¿verdad? Ese 70, 30,100 es lo que rebaja las utilidades, eso es lo que voy a poner aquí. ¿Por qué no lo hice con los dividendos? Porque el dividendo no es un gasto deducible de impuesto de renta. Entonces no representa un escudo fiscal. Solo los intereses representan un escudo fiscal. Si lo vemos aquí, 30,100, que es el ahorro en utilidades por efecto de los intereses, una vez tomado en cuenta que son un escudo fiscal, entre 25,000 acciones, que es lo que aumentaría en circulación, el promedio ponderado, me da un impacto de 1,20. Como 1,20 es menor que el impacto anterior de 1,39, voy a categorizarlos. Va a estar primero el B, ¿verdad? Voy a aplicar primero el B y después el A. La categoría, primero el más bajo. Si tuviera aquí uno con efecto cero, como el de las garantías, pues ese se aplicaría primero y después el B y el A. Y lo determinamos con las utilidades, ¿verdad? Si hay una utilidad, si ya la utilidad básica por acción es de 1, ya no aplicaría ninguno de los dos. Porque solo los aplico si son más bajos que la utilidad básica por acción. Y siempre y cuando diluyan. Una vez que he rebajado el impacto de las opciones y de las garantías, pues aplicaría el impacto B. Y si aún es dilusivo, pues aplicaría el impacto C. ¿Cómo es aplicar el impacto? Es sumar al numerador las utilidades que se ahorran y sumar al denominador las acciones que se suman por la conversión. Y eso me da las utilidades diluidas por acción. Entonces vamos de nuevo con el mismo ejercicio. La utilidad básica por acción era 2,400,000. Dividido entre 500,000, la utilidad básica por acción era 480. Tomamos en cuenta primero las garantías. Las garantías hacían que el promedio ponderado aumentara en 16. 2,400,000 de utilidades, porque no había ningún ahorro en utilidades, ¿verdad? Van a quedar los mismos 2,400,000. Entre 516,000 tendría una utilidad básica por acción de 465. Aplico el 1,20, ¿verdad? ¿Qué era el 1,20? El 1,20 que era el efecto de... Aquí vamos a ver. Aquí aplicaron otro, me lo brinqué. 30,100 entre 25,000. Aquí 30,100 entre 25,000. Lo aplicamos a las utilidades y lo aplicaríamos, bueno, este era en el que teníamos antes, pero aquí tiene una nueva utilidad. Si fuera seguido, pues no habría esto, ¿verdad? Pero aquí tenemos un impacto que sería el ahorro en intereses entre el número de acciones que se incrementaron. Y habían unas opciones accionarias que era, en ese mismo ejemplo, 20,000 opciones, que es lo mismo, es ver por cuánto se venderían, cuántas se comprarían
En garantías se aumentaban 16,000, en opciones accionarias se aumentaba en 7,500, teníamos una utilidad de 1,35. Este 1,35 ya elimina el efecto de 1,39. A partir de aquí ya yo no tomaría en cuenta para nada el efecto de la acción preferente. Solo tomaría el efecto del bono, porque es de 1,20 y el 1,20 sigue siendo deducible, ¿verdad? Lo que tengo que revisar es que estos números siempre vayan bajando. Este era el primer caso que teníamos. Esto es con otras utilidades. Teníamos en ese otro segundo caso, ahí lo pueden leer más detenidamente, unas opciones accionarias que aumentaban en 7,500, que es lo primero que se aplica, y después aplicaríamos en la categoría el 1, que era el bono B, y ya no aplicaríamos la categoría 2, que era la acción, porque es de 1,39 y ya yo aquí voy con 1,32. Si aplico el efecto de la acción, ya no va a diluir. Por eso no se incluye en el cálculo. ¿Y cuando lo voy a presentar? Presentaría la utilidad neta de ese año, la utilidad básica por acción y la utilidad diluida por acción. Solo los dos extremos, no todo lo que los cálculos que se hicieron, sino la utilidad básica y el último, que es la utilidad más diluida. Hay que tener en consideración algunos aspectos de conversión de acciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones? Que todo lo que pueda ser una acción potencial o acciones contingentes y otras informaciones que hay que revelar en los estados financieros. La corporación tiene que reportar estas ganancias básicas y las ganancias o utilidades diluidas por acción en el estado de resultado integral. Eso, y aparte, en las notas, pues hacer las revelaciones de cuál fue el promedio ponderado, cuáles fueron los dividendos preferentes que se rebajaron de la utilidad para dejar la utilidad disponible para accionistas comunes, cuáles son las acciones comunes potenciales que se consideraron, y cualquier impacto material sobre las acciones comunes en circulación de las transacciones subsecuentes al cierre. Ese sería lo de las utilidades básicas por acción.